Sistema de numeración decimal, el que utilizamos habitualmente. Y simplemente para saber de qué se trata, ¿no? Para saber qué son los sistemas de numeración. Sistemas de numeración que vamos a utilizar son posicionales. Quiere decir que no, el valor de las que obtenemos no solo sale del signo o del símbolo que yo utilizo, que son los 10 números, ¿no?, que utilizamos, de 0 al 9, sino de la posición que ocupa dentro del número completo. Eso sale en el sistema decimal con las potencias de 10, por eso le llamamos decimal, y decimos que la base de ese sistema de numeración es 10. Entonces, según eso, el peso de la cifra de las unidades sería 10 elevado a 0, que es 1, por eso son las unidades. Las decenas sería 10 elevado a 1, que es 10. Las centenas sería 10 elevado a la 2, que es 100. Las unidades de millar sería 10 elevado a la 3, que es 1000, y así sucesivamente, ¿no? El sistema decimal yo creo que lo tenemos todos interiorizado, porque es el que utilizamos habitualmente para todo. Vale, de esa manera, pues 1327 sería 1 por 10 elevado a la 3, más 3 por 10 elevado a la 2, más 2 por 10 elevado a la 1, más 7 por 10 elevado a la 0. ¿Vale? Vale, de ahí pasamos al binario, que es exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es que la base es 2. Ya utilizamos solo dos símbolos, por eso la base es 2. No lo dije antes, pero la base es el número de símbolos distintos que utilizo. En el sistema decimal, como lo que tengo son los símbolos 7 por 10 elevado a 0, 10 elevado a la 0 es 1, 7 por 1, 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Estás multiplicando 7 por 1. Sí. No, hay otra cosa en la operación, que es el orden de precedencia de los operadores, que es que los exponentes se operan antes que la multiplicación y que la división. Y la multiplicación y que la división se opera antes que la suma y la resta. ¿Vale? Entonces, aunque no pongamos paréntesis, entendemos todos que cuando hago una potencia ahí, primero tengo que hacer la potencia y luego ya el resultado lo multiplico por el 7 en este caso, ¿no? Recordar que cualquier número elevado a 0 es 1. Bueno, os estaba diciendo, en el sistema decimal, la base es porque tengo todos estos símbolos, ¿no?, que en total son 10. ¿Vale? Esos 10 símbolos, por eso la base es 10. En el binario tengo dos símbolos, el 0 y el 1, la base por tanto es 2. Y lo demás es lo mismo. ¿Cómo se obtiene el valor de cada cifra? Con 2 elevado al lugar que ocupa, ¿no?, esa cifra dentro del número completo. La de las unidades tiene el peso 0, igual que en el otro sistema, y luego es 1, 2, 3, exactamente igual. Lo que pasa que 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, que hace que los pesos sean, pues, aquí los tenéis, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Si yo tengo un número en binario, la manera de obtener el número equivalente en decimal es operando con los pesos. Por ejemplo, esta cifra que os pone aquí, ¿vale? Este número, el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, y le añadimos una b minúscula para indicar que es binario. ¿Por qué? Pues porque ese número también va a existir en el sistema decimal y también va a existir en el hexadecimal. Entonces, para saber que nos referimos a un número binario hay que ponerle ahí el apellido, la b de binario. También se pone un subíndice 2, ¿vale? Es equivalente. Bueno, la primera cifra, ¿qué lugar ocupa? En este caso sería 2 elevado a la 6, ¿no?, que son 64. Bueno, pues 64. El siguiente no lo tengo porque vale 0. 0 por 2 elevado a 5 es 0. El siguiente, que es 2 elevado a la 4 por 1, son 16. 2 elevado a 4 es 16, por 1, 16. El siguiente sería el 8, que es 2 elevado a la 3, el 4, el 2 elevado a 1, que no lo tengo porque tengo un 0, pues 0, y 2 elevado a 0 por 1, que sería 1. Sumo todos estos valores, haría la suma de todo esto, y esto me da, pues, 93, ¿no? En decimal sería el número 93. Todo eso de ahí. ¿Vale? Bueno, hacemos otro aquí súper rápido, uno cualquiera.
por ejemplo este de aquí. Vale. Si recuerdo que el peso de este es 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿vale? En orden, esto sería 32 más 16 más 8, el 4 no lo tengo, tendría el 2, ¿vale? Y sería eso de ahí, ¿no? Son 8 y 2, 10, 26, 58, ¿no? Si no he sumado mal, ¿vale? Esa es la manera de pasar de binario a decimal, simplemente por el peso de cada cifra y lo sumo y está. Solamente donde aparece el 1, claro, porque al multiplicar por 0 va a ser 0. ¿Por qué el sistema binario? Porque el sistema binario es lo que utilizamos en todos los circuitos digitales electrónicos para operar internamente en esos circuitos. Un ordenador, el más potente que queráis, al final lo que está haciendo es sumas, restas, ¿vale? En el interior de la CPU de manera constante. ¿Por qué soy capaz no sé, modificar, editar vídeos en un ordenador? No son sumas, no estoy editando un vídeo. Bueno, pues esa edición de vídeo al final son sumas que hace el ordenador muy rápidamente. Muy rápidamente. De ahí los gigahercios, ¿no?, que tienen de frecuencia de trabajo los procesadores de los ordenadores hoy en día. Gigahercios quiere decir que en un segundo hacen millones de operaciones con números en binario. Está continuamente operando. Vale, como es lo que hay detrás de esos sistemas digitales, y nosotros vamos a manejar uno en concreto, que son los PLCs, pues tenemos que conocer internamente cómo trabaja. ¿Vale? Cuando bajas al nivel de la electrónica de cualquier circuito digital y tienes que manejarlo muy cercano a lo que es el hardware de esa placa, tienes que andar cambiando valores de posiciones de memoria de unas a otras, bueno, tienes que conocer mínimamente qué significan, ¿no?, esos números que hay ahí. Vale. La conversión inversa. ¿Cómo pasamos de decimal a binario? Bueno, la manera, digamos, formal de hacerlo es ir dividiendo entre 2. Cualquier número que yo coja, en este caso es entero, lo divido entre 2, el resultado va a ser un número par o impar, ¿vale? Y el resto va a ser 0 o 1. Según el número sea impar o par, me va a dar una de esas dos situaciones. Si yo tengo un número impar, en este caso tengo el 125, lo divido entre 2, me sale 62 y el resto es 1. 62 lo vuelvo a dividir entre 2, me sale 31 y el resto es 0. 31 lo divido entre 2 y me sale 15, ¿vale? Y el resto 1. Y sigo así dividiendo hasta llegar al final. Llego al 3, lo divido entre 2 y me sale a 1 con resto 1. Bueno, si yo cojo el primer cociente, el último cociente, perdón, este de aquí, este 1, y luego en orden inverso, todos los restos de las operaciones, ese es el número en binario. ¿Vale? Iría cogiendo todos esos valores y ese es el número en binario. Vale, tan sencillo como eso. Hay otra manera de hacerlo, con números que no son muy altos, que es, digamos, mentalmente o por los pesos. Si yo tengo, por ejemplo, este número, vamos a hacerlo con este mismo, con el 125, ¿vale? Yo tengo en la serie, más o menos me acuerdo de esta serie, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1, ¿vale? Que son los pesos. Entonces intento descomponer de mayor a menor 125 en una suma de los pesos. 128 no me entra porque estoy en 125, que es más pequeño, ¿no? Vale, pues esto va a ser el siguiente, que sería 64. Vale, vamos a ir sumando pesos hasta llegar a 125. 64 más 32 me saldría 96, ¿vale? Pues el 32 me cabe aquí, meto el 32, más, iba por 96, 96 más 16 son 112. Probablemente me equivoque ahora al hacerlo, porque el cálculo mental no es una de mis cualidades. Vamos por 112, hasta 125 me faltan 13, ¿vale? Si me faltan 13, voy a tener el 8, ¿vale?
voy a tener el 4, que ya hacen 12, y me queda 1, que sería las unidades, el 1, ¿no? Eso debería de ser el 125. 64 más 32 más 16, más 8, más 4, más 1. Es decir, voy descomponiendo en suma de los pesos de mayor a menor, sin dejarme ninguno. Entonces ahora voy poniendo unos, ¿no? 64, pondría un 1. El siguiente peso es 32, pongo otro 1. El siguiente es 16, pongo otro 1. El siguiente es el 8, pongo otro 1. El 4 pondría otro 1. El 2 no lo tengo, pondría un 0. Y las unidades finalmente, que sería el 1. ¿Vale? Y este sería el número en binario, que fijaros que es el mismo que tengo arriba. ¿Vale? Es otra manera de hacerlo. Cuando son números que no son muy altos, si tenéis capacidad de ir sumando mentalmente, pues es casi más rápido que ponerse a hacer las divisiones. ¿Vale? Vale, eso sería lo más relevante respecto al binario. Luego os aparecían las operaciones con los decimales, que no sé si hay alguna hecha por aquí. Desde luego sí hay en los apuntes. Este de aquí, era este ejemplo que os ponía en los apuntes. ¿Qué pasa cuando tengo un número decimal que tiene, digamos, valores decimales, ¿no? A la derecha de la coma. Bueno, pues el proceso es el inverso. Un momento, vamos a parar aquí. Venga, continuamos con lo que estábamos. Os estaba diciendo, cuando tengo parte decimal, el proceso es el inverso, multiplico por 2. Me quedo con la parte, solamente con la parte decimal del número. En este caso, el ejemplo era el 26,1875 en decimal. Me quedo con el 0,1875 y lo multiplico por 2. Del resultado, marco el 0, la parte entera de esa multiplicación, y paso la parte decimal a multiplicarla nuevamente por 2. ¿Vale? Y lo mismo de antes, estoy haciendo el mismo proceso. Al final, la parte decimal va a ser la parte entera de todos esos resultados. En este caso es un ejemplo donde llego a finalizar, ¿no? Cuando el número me sale 1,0000, es que es digamos, una cifra o un número que tiene un número de cifras decimales exactas. ¿Vale? Entonces el proceso acaba ahí. Si es un número, como muchos que hay, en decimal, en este caso en binario, que no tiene un número cerrado, es un número que tiene infinitos decimales, el proceso lo termino pues cuando ya no tenga más dígitos yo que representar. Normalmente los sistemas digitales tienen un número de dígitos en total. Por ejemplo, se suele manejar para números enteros en el PLC 16 bits. Tengo 16 posiciones. Y si yo represento un número real, dependiendo del tamaño que tenga la parte entera, voy a tener más o menos huecos para poner decimales. Entonces la exactitud va a venir determinada por la parte entera, en este caso. Si yo tengo 16 posiciones, y en este caso la parte entera, fijaros que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras, me quedarían 9 cifras para decimales en un sistema de 16 bits. Entonces podría estar completando decimales hasta cubrir en total los 16. Bueno, los 15 realmente, porque sería con signo, tendría uno para el signo y 15 para el número. Vale, entonces aquí depende o bien de la exactitud que yo necesite o bien del sistema que tengo concreto, los huecos que tenga para meter ceros y unos. Es lo que me va a determinar el número de decimales que necesito. Normalmente en matemáticas o en cálculos, cuando hacemos cálculos técnicos, a mí al menos siempre me surgía la duda. ¿Cuántos decimales tenemos que usar? La pregunta del millón, ¿no? Cuando estás en un examen de física o de matemáticas. ¿Cuántos decimales hay que usar? Y ahora os lanzo yo la pregunta. ¿Cuántos decimales hay que usar? Pues no lo sé. Mi respuesta es, no sé cuántos decimales hay que usar. Los decimales que se usan dependen de para qué. Si estoy calculando, por ejemplo, la velocidad de un avión y la voy a dar en metros por segundo, yo creo que no tiene mucho sentido dar el resultado con decimales. Porque probablemente no tenga ningún sistema de medida de velocidad de un avión en metros segundo que tenga esa exactitud, es decir, no voy a poder medirlo.
Estoy dando, por ejemplo, una temperatura, la temperatura ambiente de esta sala. ¿Es necesario dar decimales? Normalmente los cronotermostatos y esto como mucho te dan un decimal. Hay, yo qué sé, 19,2 grados. Los hay incluso que lo dan con un decimal, pero acaba siempre en 0 o en 5. O sea, te lo dan, la resolución que tienen es medio grado arriba, medio grado abajo. Depende de para qué, yo necesito más o menos decimales. Estoy calculando, por ejemplo, no sé, una magnitud que va a salir del orden de las 100 milésimas, pues necesitaré un montón de decimales para poder representarla. Bueno, luego está también el recurso de las potencias de 10, ¿no? Con exponente negativo y demás. Pero que el número de decimales normalmente depende de qué estoy midiendo. En el autómata lo mismo. ¿Cuántas posiciones voy a necesitar? Depende de lo que esté calculando. Vale, luego pasaríamos al hexadecimal. Mismo que hemos dicho, pero base 16. ¿Vale? Base 16. Aquí hay un ejemplín con el sistema hexadecimal. ¿Cuál es el problema del hexadecimal? Que 16 no es el número más cómodo del mundo para andar haciendo potencias. El 2 todavía, pero el 16, pues como que no. ¿Vale? En el examen, los cálculos de hexadecimal y tal lo vamos a hacer todo a mano. Los números que os voy a poner en hexadecimal van a tener como mucho 2, como mucho os pondría 3 cifras. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ponerse a operar a mano con más cifras echamos la vida. Yo el primero, ¿eh? La capacidad de cálculo manual al final se va perdiendo cuando uno utiliza la calculadora y... Pero bueno, lo vamos a hacer manualmente porque esto la calculadora nos lo hace todo, no tiene gracia. Que sabéis usar la calculadora, entiendo ya que no es muy complicado. Pero bueno, para poder sacar algún numerín a mano, lo que tendríamos que hacer en este caso sería multiplicar por las potencias de 16, que es la base. Los signos que utilizamos en el hexadecimal, pues los 10 que tenemos del decimal, ¿vale? Llegamos hasta el 9 y a partir de ahí, como ya no tengo más símbolos para representar números, pues robamos letras. Cogemos la A mayúscula, la B mayúscula, la C, la D, la E y la F. Y así ya tenemos 16 símbolos distintos para todas las cifras. El valor que tiene en numérico, esto me representa el 10, esto sería el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿vale? Tendría del 0 al 15, que hacen un total de 16. Cuando estáis en un programa de fotos, en un programa de retoque fotográfico, en un programa de vídeo también, en cualquier cosa en un ordenador que maneje imágenes, los códigos de colores se dan con este sistema. Mejor veis el, no sé, el 000, ¿vale? O el FFFF, ¿vale? Todo eso representan números en binario mediante números en hexadecimal. Lo pone en hexadecimal porque es más corto, ¿no? Porque es más corto, ¿vale? Y esto normalmente os lo da pues en RGB, ¿no? Un color para la R, otro para la G y otro para el B. Ahí es quizás el sitio donde podéis ver así de manera más común números en hexadecimal. Internamente en el autómata muchas veces, cuando quiere representarme un número en binario que es muy grande, me lo da en hexadecimal, porque es más simple. O para introducir números en una parte del programa, números binarios que son muy largos, por ejemplo, una máscara que yo ponga para una operación en binario, una AND, una OR, se suelen dar en hexadecimal porque es más corto, ¿vale? Es más fácil de ver. El hexadecimal con el binario tiene una cualidad que es muy interesante. Si os fijáis, la base del sistema hexadecimal es una potencia de la base del sistema binario, ¿vale? 16 es 2 elevado a la 4. Eso hace que haya una equivalencia directa, o pueda hacer una equivalencia directa, o un paso directo, de números en binario a números en hexadecimal. Si yo cojo un número binario y lo divido de derecha a izquierda, de 4 en 4 dígitos, y convierto cada uno de esos bloques de 4 dígitos a hexadecimal,
tengo automáticamente el número binario en hexadecimal. De ahí esa representación que se utiliza en los programas y en el PLC, viene de ahí, de que la base del sistema hexadecimal es una potencia de la base del sistema binario. Y entonces me va a permitir representar de manera compacta el sistema binario de 4 en 4 dígitos. ¿Vale? Y tendréis el 1794E5, que es todo ese pedazo de número que tengo ahí en binario. ¿Vale? En este caso, pues reduzco a una cuarta parte el número de cifras, ¿no?, que yo necesito para representar. Es mucho más compacto. ¿Vale? Cuanto la base es mayor, en cuanto la base de un sistema de numeración es más grande, el número cada vez es más pequeño, más compacto. ¿Vale? El sistema binario, que es muy fácil y muy cómodo para que los circuitos digitales puedan hacer cálculos internamente, es muy incómodo para manejarlo porque las cifras son muy grandes, me salen números enormes. Todo tiene su ventaja y su inconveniente. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, el binario al final, como las máquinas les es muy fácil operar en binario, la IA, por ejemplo, ¿no?, que tanto se habla ahora de la IA. La IA está continuamente tomando decisiones, haciéndose preguntas de verdadero o falso, de 1 o 0. Cualquier problema que tú le digas, lo que le hablas ahora, ¿no?, coges ahí el Gemini y le empiezas a contar la brasa, contarle tu vida, para que te diga algo, y está empezando a hacer operaciones ya a tope, 0-1. Cada pequeña cuestión que tú le estás planteando lo va dividiendo en una cuestión de verdadero o falso. Bueno, una cuestión no, en varias cuestiones. Va creando un árbol de decisión y al final de ahí saca o elabora la respuesta que a ti te da. Claro, tiene que hacer millones de operaciones en un segundo, pero muchos millones de operaciones en un segundo para poder conseguir eso. De ahí, ¿no?, el tema del agua, de la escasez del agua y que se está planteando ahora con los centros de cálculo estos de la IA y todo eso. Claro, tiene que tener ordenadores, una pila de ordenadores, un montón de electrónica funcionando a tope, se calienta mucho y para calentar hay que refrigerar y entonces cualquier centro de estos de datos necesita agua en abundancia para poder refrigerar. Y ya algunos, iba a decir los cenizos de siempre, ya están poniendo grito en el suelo, grito en el cielo, porque, jolín, es que se gasta mucha agua y tal. Y todo lo que hacemos al final tiene un coste, ¿no?, de alguna manera o de otra. Bueno, pues las operaciones estas en binario de cualquier máquina tienen su coste también. Toda la electrónica calienta muchísimo, ¿eh? Ya lo veréis también en el PLC cuando trabajemos con él, aunque nosotros no lo vamos a meter a tope, pero que todo calienta. Bueno, ahí tenéis en los apuntes ejemplos y demás. De esto simplemente es saber hacer las conversiones, ¿vale? Hay otro sistema que es el BCD, que este lo vais a oír hablar, que este no es propiamente un sistema de numeración, sino un sistema de representación. El BCD consiste en lo siguiente. Lo mismo que hacíamos con el hexadecimal, a ver dónde tengo el ejemplo, ya lo perdí. Esto de aquí, pasar de un número binario a un número hexadecimal, pues esto es representar un número decimal en binario. Yo, por ejemplo, tengo el 137 decimal y lo que hago es representar cada cifra decimal como un número en binario. Es decir, el 7, que sería 4 más 3, ¿no?, que sería 1, 1, no, 4 y 3, 7, así. 4, 2, a ver, que estas horas de la mañana todavía no tengo yo el cerebro en orden. Así, ¿vale? Ese sería el 7. El 3, que sería así, y el 1, que sería así, ¿vale? Pues yo cojo este número y ese sería el 137 en BCD. Cojo cada cifra en decimal y la convierto en 4 dígitos en binario. Esto no es un número en binario, pero si yo hago la conversión ahora de este número binario a decimal, no me va a dar 137, ¿vale? Por eso digo que no es un sistema de numeración, sino que es un código. Es una manera de representar números de otra forma, ¿vale? Esto, bueno, ya no lo vais a ver, probablemente no lo veáis ya nunca, porque esto se utilizaba mucho en la electrónica digital antiguamente. Era una manera de compactar los números para representar, por ejemplo, ¿no?, cuando querían representarte en un display un número binario, te lo representaban BCD.
Bueno, porque llevaba menos display, ¿no? Representarlo, menos números. En vez de los 12 que hay aquí, pues con 3 lo haces, con 4 veces menos lo representas. Era por un tema de representación. ¿Vale? Pero si alguna vez oís hablar de BCD, el BCD es eso de ahí. Lo mismo que hacemos con el binario y el hexadecimal, pero con el binario y el decimal. Claro, esto hace que en el BCD no todos los números tienen sentido, ¿no? No puedo tener, por ejemplo, esto. Si pongo que esto es un número en BCD, eso es mentira, porque esto no existe en decimal. ¿Vale? Eso es el 15, y el 15 no existe en decimal. Este número en BCD me daría un error. ¿Vale? Si yo meto esto a cualquier sistema que utilice BCD, lo que me va a dar va a ser un error. ¿Sí? Venga, más cosas que hace aquí. Pasaba a las funciones lógicas. ¿Qué son las funciones lógicas? Las funciones lógicas son las funciones que están dentro de lo que llamamos el álgebra de Boole. ¿Y qué es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole es un álgebra que realmente nos hemos inventado, se inventó ese señor, que era ingeniero, fue el que se inventó todo este tema del álgebra de Boole. Tardó además, como era ingeniero, que los matemáticos admitiesen todo esto, porque era un ingeniero que para un matemático es un ser que está en una escala evolutiva inferior. Entonces, no se lo tomaron muy en serio a este hombre hasta que, bueno, se vio que eso funcionaba, ¿vale? Y creó un álgebra. Un álgebra es como llaman en matemáticas una estructura, ¿no? Cuando tienes un conjunto y defines un par de operaciones y se cumplen una serie de propiedades, a esa estructura, a esos números, a ese conjunto de números con sus operaciones y sus propiedades, lo llaman álgebra, ¿vale? Bueno, pues con el 0 y el 1, este hombre se construyó un álgebra que, bueno, tuvo al menos la suerte de que le dejaron ponerle su nombre, el álgebra de Boole. ¿Qué dos operaciones son las que definen ese álgebra? Pues son la suma lógica y el producto lógico, que son estas dos que aparecen aquí, ¿vale? Producto lógico y suma lógica. Luego tengo la negación, que es la propiedad del elemento opuesto, y a partir de ahí se pueden construir todas las propiedades y todo lo demás del álgebra de Boole. Bueno, ¿cuáles son esas funciones lógicas? Para definir una función lógica lo que utilizo es la tabla de verdad, que son estas tablas que aparecen aquí, ¿vale? Eso es una tabla de verdad. Vale. Las funciones quedan completamente definidas. Hay una diferencia con este álgebra y el álgebra que nosotros utilizamos habitualmente. Si yo, por ejemplo, doy esto, doy esta función, y digo que x pertenece a los reales, esto es para que el que no le gustan las matemáticas ya le entre un respingo por la espalda de horror. ¿Eso qué es? ¿Qué es esa función? Y igual a x cuadrado, ¿qué es? Nada, no es nada. Es una igualdad, bien, es un buen comienzo. Es una igualdad. Hay un signo igual, me está igualando una letra y, que significa que es una función, con una variable, que en este caso le llama x, y la está elevando al cuadrado. ¿Qué función es esa? Algo elevado al cuadrado. Esto es lo que hacía Jesús con sus discípulos. Cuando Jesús contaba algo a sus discípulos, ¿qué era lo que contaba? Él no te decía, hola bro, ¿qué pasa? ¿No llamaban a las historietas que contaba Jesús? Perdón, ¿eh? Me están oyendo. Una parábola, ¿no? Pues eso es una parábola. Si yo represento esto, es algo así, ¿no? Aquí la x, aquí la y, la puedo representar así, puedo decir, hacer esta tabla, ¿no? Y empiezo a poner números aquí. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la y? 0. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale la y? 1.
Cuando x vale 2, ¿cuánto vale la y? 2 al cuadrado, que es 4. Para 3, 9. Vale. Puedo representarla en una tabla dando algunos valores. Pero ¿cuántos valores tengo aquí en este eje? Tengo infinitos valores. Si estoy en los reales, los números reales son infinitos. Yo no puedo dar una tabla como esta con todos los resultados de la función. Por eso utilizamos habitualmente en las funciones que manejamos en el álgebra normal con los números reales, utilizamos una función, una expresión analítica, ¿no? Y igual a x cuadrado, por ejemplo. Y a partir de esa expresión yo hago cosas con ella, pues hago una derivada, hago una integral, amargo la vida a los niños que tienen que estudiar matemáticas y luego les hago infelices porque piensan que no saben matemáticas cuando sí las saben, pero bueno, les han convencido de que no se les dan las matemáticas. Aquí va a ser mucho más fácil. Aquí, como solo tenemos dos números, si yo tengo una función de dos variables, fijaros que estos son los números reales y es una variable, ¿eh? Y ya tengo infinitas soluciones y ya no puedo manejar nada. Bueno, pues en los números en binario, el conjunto de los números en binario, el 0 y el 1, si tengo una función de dos variables, como va a ser este caso el producto lógico, yo tengo solo 4 soluciones posibles a esa operación. Como tengo dos posibles combinaciones de la A, en este caso la variable A, y dos posibles combinaciones de la B, voy a tener solo 4 posibles resultados. Bueno, pues la manera de definir la función es dar todos los resultados que tiene esa función. Cuando la A vale 0 y la B vale 0, la función vale 0. Cuando la A vale 0 y la B vale 1, la función vale 0 también. Cuando la A vale 1 y la B vale 0, la función vale 0. Y cuando la A vale 1 y la B vale 1, es el único caso donde la función vale 1. Ya tengo completamente definida la función. Esta tabla de verdad, que es como se llama esta tabla, todo esto de aquí es la definición de la función. Y queda definida para cualquier valor posible, que son esos 4. Bueno, es una ventaja, manejamos un conjunto cerrado de soluciones, lo cual nos lo pone bastante fácil. Por eso es el sistema ideal para los ordenadores, porque todo va a estar cerrado. Al final, para llegar a un resultado, yo voy a poder llegar tarde o temprano. Es una cuestión de lo rápido que yo vaya a poder comprobar todas esas combinaciones, ¿vale? Por así decirlo. Realmente como un ordenador opera con esto es probando resultados, va sustituyendo, digamos, hasta que llega a la solución. Si tengo 3 variables, bueno, pues ahora tendré 2 elevado a la 3 combinaciones distintas, ¿no? Que serían 8. Paso de 4 al doble, que serían 8. Y fijaros que sigue la misma lógica. Vale 0 la función para todos los valores, excepto cuando todas las entradas, todas las variables son 1. Entonces, una función AND podríamos resumirla como la función que solamente vale 1 cuando todas las variables valen 1. En cualquier otro caso vale 0. 1 cuando todas las variables valen 1. Cuando yo hago esto en un circuito, de los que estamos haciendo ahora, eso es una función AND también. ¿Cuándo se enciende el relé K3A? Cuando los 3 contactos están cerrados, ¿no? Están activados. En el momento en el que haya cualquiera de ellos desactivado, el relé está apagado, porque estoy abriendo el circuito en cualquiera de los 3 puntos. Eso es una función AND. Y esto podría decir que la expresión lógica de esta rama del circuito sería K3A, que es el receptor, sería la función, es igual a S1 multiplicado por K1A multiplicado por K2A. Los contactos que tengo aguas arriba son las variables y el receptor que tengo aguas abajo es la función. En este caso, el estado de K3A es función de los valores que toman S1, K1A y K2A. Función AND. La función OR, su definición, esas tablas de ahí. La función OR solamente vale 0 cuando todas las entradas valen 0. Hay un principio en el álgebra de Boole
que os lo pondrá por ahí en los apuntes, que es lo que llamamos la dualidad. Dualidad, que me dice que todo lo que digo para los ceros con la función OR, lo digo para los unos con la función AND, ¿vale? Y dualidad. Todo lo que digo para los ceros con la OR, lo digo para los unos con la AND, y viceversa. Todo lo que digo con los ceros para la AND, lo digo para los unos con la OR. En este caso es un ejemplo claro. Si la AND era, que solamente es 1, cuando todas las variables de entrada son 1, aquí solamente es 0 cuando todas las variables de entrada son 0. Es decir, la OR y la AND son dos operaciones que son duales. Se comportan de manera muy similar, pero opuesta de los ceros con los unos. ¿Vale? Es decir, aquí voy a tener encendido activada la función, el circuito, para cualquier combinación, excepto en un único caso, que es cuando estén apagadas todas las variables, cuando sean 0 todas las variables. En contactos, que es lo que hemos manejado hasta ahora, si yo pongo esto de aquí, esto es una función OR, contactos en paralelo se comportan como una función OR. ¿Vale? Yo aquí diría que K3A es la suma lógica, la función OR de K1A más K2A más S1. ¿Vale? Suma lógica. Aprieto cualquiera de ellos que active el K1A, el K2A, el S1, el relé K3A se enciende. Solamente cuando estén los tres apagados, el relé va a estar apagado. Bueno, tengo la lógica de la negación, que es el elemento opuesto. Si la variable de entrada es 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, la salida es 0. En cableado, el contacto normalmente cerrado, ¿vale? Si yo tengo un pulsador con contacto normalmente cerrado, ¿vale? Y aquí pongo con un único receptor. Vale. Si está en reposo, S1 vale 0, K1A está activo, ¿no? Es 1, el relé está activado. Si pulso y abro el contacto, el relé se apaga, sería 0. La lógica que tiene el contacto cerrado en cableado, en lógica cableada, es la lógica de la negación, la función NOT. ¿Vale? Se suelen llamar por su nombre en inglés, NOT, AND, OR. ¿Vale? El AND lo llamamos producto lógico y utilizamos el punto o el aspa de multiplicar, como si estuviésemos multiplicando en el álgebra normal. La suma lógica utilizamos el símbolo de la suma y para la negación ponemos una línea encima, ¿vale? Si esto lo hacemos en texto, escribimos, por ejemplo, en el examen que alguna pregunta hay que escribir en el Classroom, en un cuestionario, y no tengo ese símbolo de la barra arriba, lo que hacemos es poner un apóstrofe, ¿vale? O ponerle un asterisco justo detrás. Bueno, el asterisco no, porque es la multiplicación. Le podéis poner eso, hay gente que le pone también una barra. La barra esta inclinada que hay encima del 7. Lo mejor es el apóstrofe, que es lo más claro. ¿Vale? Se lo pongo detrás, os indico que esa variable va negada. En los tiempos de las máquinas de escribir se hacía así mayormente. Venga, más funciones que tenemos, que las visteis por ahí, la NAND y la NOR, que no son más que negar la salida de una AND o negar la salida de una OR, ¿no? Serían lo contrario. Con todo ello, y luego tengo la SOR o OR exclusiva. Esta solamente es 1 cuando tengo un número impar de entradas a 1. Se ve muy bien en la de 3, en esta de aquí. ¿Vale? Si os fijáis en esta tabla de aquí, tengo un 1, la salida es 1. Cuando tengo dos unos, como es un número par de entradas a 1, la salida es 0. ¿Vale? Solamente cuando hay un 1 o tres unos, la salida es 1. Con dos variables es más sencillo porque es solamente las dos del medio, ¿no? Cuando tengo un único 1 en una entrada, la salida es 1. Eso es la O exclusiva. Hay una combinación de contactos que funciona exactamente igual que esa función, que es esto. Tenemos todos en casa, además.
Aquí la función es la lámpara. ¿Qué circuito es ese? Una conmutada desde 2 puntos, ¿no? Una conmutada desde 2 puntos es una función SOR. Activo cualquiera de los dos y cambia el estado de la lámpara, ¿no? En ese estado de ahí que represento, que es el de reposo, la lámpara está apagada. Si yo cierro el de arriba, si cierro aquí, la lámpara enciende, ¿no? Se enciende. Si cierro abajo, la lámpara se enciende. Y si cambio los dos de posición, la lámpara está apagada, no puede pasar la corriente. ¿Vale? Función o exclusiva o SOR. ¿Por qué triunfó este señor, el ingeniero, con su álgebra de Boole? Porque es que nos sirve para explicar cómo funcionan un montón de cosas. Es que en la práctica es muy útil. Él realmente se lo inventó para eso, para poder aplicarlo en la práctica. La diferencia al final que radica entre un ingeniero o un técnico en general, ya no digo un ingeniero, alguien que se dedica a la técnica, tecnología, como vosotros, y alguien que se dedica a la ciencia, es que el planteamiento es completamente el inverso. Alguien que se dedica a la tecnología parte de un problema práctico que tiene que solucionar. Para solucionar ese problema, al final, que tiene que recurrir a un conocimiento científico, ¿no? Tiene que saber física, tiene que saber algo de matemáticas, tiene que saber materiales sobre todo, que es muy importante. Esa parte más importante de la tecnología es la ciencia de materiales. Y a partir de ahí, tiene que saber economía, tiene que saber algo de un concepto de la solución técnico-económica y a partir de ahí componer su solución. Al científico le da igual que eso sirva para algo. El científico, con tal de que le salga el experimento y lo demuestre en un laboratorio, a él ya le vale. El planteamiento es el inverso. Luego, bueno, tampoco es cierto, ¿no? Porque hay científicos que sí que terminan el proceso y lo acaban aplicando a algo práctico, pero digamos que el planteamiento es al revés. En este caso, el planteamiento que yo quiero que hagamos es ese, de partir de lo práctico del caso concreto del ejemplo y a partir de ahí, bueno, tenemos que estudiar alguna cosilla pues para poder resolverlo. Ahí tenéis en los apuntes todas las equivalencias de las funciones lógicas con los contactos, ¿no? Que os estaba poniendo antes. Las propiedades, estas me las paso rápido porque las explicaba ahí en el vídeo. De aquí va a ser muy relevante esta de aquí, la ley de absorción, porque es lo que vamos a utilizar en el método de Carnot para simplificar. Lo que yo estoy aplicando cuando aplico Carnot realmente es esa propiedad. Si yo tengo una expresión algebraica, por ejemplo esta expresión de aquí, imaginamos una función de 3 variables. Tenéis esa expresión. Yo podría simplificar esa expresión simplemente aplicando estas propiedades, ¿vale? ¿Es práctico? No. Yo en su día lo tuve que hacer. Y llegabas al final del ejercicio y siempre te quedaba la duda, yo esto lo había hecho bien, me habré quedado alguna por el camino, porque en el orden que la vas aplicando influye en cómo te va quedando y lo bien o mal que vas a ver el siguiente paso. Y no hay realmente un orden predefinido que te digan, bueno, primero aplicas esta, luego aplicas la otra. No, no, tienes que ir aplicando según el entendimiento te vaya dando. Por eso, para simplificar, surgen los métodos sistemáticos, ¿no? Que es los que se empiezan en esta parte de aquí, donde os explica lo que es un min término, lo que es un max término, ¿vale? Y luego os aplica el método de Carnot, ¿vale? Que es el único. Hay más métodos, pero aquí el único que contemplamos es ese, que es el más extendido. Por aclarar cosas de aquí. Bueno, imaginaos que tenéis una función definida por su tabla de verdad. Yo tengo, por ejemplo, el funcionamiento de una instalación de un receptor que quiero que se active en unas determinadas condiciones de los sensores que yo tengo en esa planta que estoy controlando. Vale, yo puedo dar todas las condiciones de funcionamiento, suponiendo que sean sensores de tipo binario, 0, 1, yo puedo dar todas las combinaciones.
Si la función, lo que yo estoy controlando, depende únicamente de esas combinaciones de las entradas, estamos en lo que llamamos un sistema combinacional. Depende solo de las combinaciones de las entradas. Si meto el factor tiempo o meto memoria, ya no estaría en un sistema combinacional, ya no lo puedo solucionar como estos ejercicios que vamos a ver en este tema, en esta parte. ¿Vale? Me explico. Yo tengo una conmutada que vimos antes, que el estado de la luz depende únicamente de la posición de los conmutadores, eso es un sistema combinacional. ¿Vale? Yo solo voy a tener, si tengo dos conmutadores, pues 4 combinaciones. Y el estado va a ser siempre el mismo en función de las 4 combinaciones de los conmutadores. Pero si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una instalación donde yo tengo un pulsador, le doy al pulsador y la lámpara se enciende, y luego le vuelvo a dar al pulsador y la lámpara se apaga, yo hay situaciones donde tengo el pulsador en reposo y la lámpara está encendida o está apagada. Quiero decir, el estado de la función de la salida no depende de las combinaciones de las entradas, depende de la combinación de la entrada junto con el estado anterior que tenía. Si yo tengo la luz apagada y pulso, en ese momento en el que pulso, como anteriormente está apagada, me la enciende. En cambio, cuando está encendida, si pulso, vuelve a ver el estado anterior. ¿Cómo estaba la lámpara encendida? Entonces lo que hace es apagarla. Cuando depende del tiempo, de un estado anterior, es decir, de una memoria, estoy en un sistema ya con memoria, que es distinto. Son los que veremos ya desde el punto de vista de la lógica cableada, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo esto, el circuito que hemos hecho, que vamos a hacer 200 veces, ese de ahí, ¿ese es combinacional o es un circuito con memoria? Este es con memoria. Hay una pista clave para saber si algo tiene memoria, que es esta de aquí. Si la función, que en este caso es el relé, tiene un contacto de sí mismo aguas arriba, es decir, la función depende de sí misma, es que ese circuito tiene memoria. Yo puedo sacar una operación lógica de aquí, puedo decir, si lo expreso como una función lógica, que K1A es igual a S1 negada por paréntesis, tengo dos en paralelo que son una suma, sería S2 más K1A. Las ecuaciones lógicas que os pregunto ahí en la práctica, en las fichas. Vale, minutín y pasamos a hacer taller, ¿vale? Las funciones lógicas que os preguntan en la práctica es hacer eso de ahí, la expresión lógica equivalente. Bueno, en la última hora vamos a hacer el paso de las funciones a los circuitos y viceversa, ¿vale? Y mañana veremos ya los ejercicios de simplificación de las funciones, para ver si con eso nos queda ya visto todo. Ahora pasamos al taller. Venga, continuamos con lo que estábamos. Os estaba diciendo, cuando tengo parte decimal, el proceso es el inverso, multiplico por 2. Me quedo con solamente con la parte decimal del número. En este caso, el ejemplo era el 26,1875 en decimal. Me quedo con el 0,1875 y lo multiplico por 2. Del resultado, marco el 0, la parte entera de esa multiplicación, y paso la parte decimal a multiplicarla nuevamente por 2. ¿Vale? Y lo mismo de antes, estoy haciendo el mismo proceso. Al final, la parte decimal va a ser la parte entera de todos esos resultados. En este caso es un ejemplo donde llego a finalizar, ¿no? Cuando el número me sale 1,0000, es que es digamos una cifra o un número que tiene un número de cifras decimales exactas, ¿vale? Entonces el proceso acaba ahí. Si es un número, como muchos que hay, en decimal, en este caso en binario, que no tiene un número cerrado, es un número que tiene infinitos decimales, el proceso lo termino pues cuando ya no tenga más dígitos yo que representar.
Normalmente los sistemas digitales tienen un número de dígitos en total. Por ejemplo, se suele manejar para números enteros en el PLC 16 bits. Tengo 16 posiciones. Y si yo represento un número real, dependiendo del tamaño que tenga la parte entera, voy a tener más o menos huecos para poner decimales. Entonces la exactitud va a venir determinada por la parte entera, en este caso. Si yo tengo 16 posiciones, y en este caso la parte entera, fijaros que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras, me quedarían 9 cifras para decimales en un sistema de 16 bits. Entonces podría estar completando decimales hasta cubrir en total los 16. Bueno, los 15 realmente, porque sería con signo, tendría uno para el signo y 15 para el número. ¿Vale? Entonces, aquí depende o bien de la exactitud que yo necesite, o bien del sistema que tengo concreto, los huecos que tenga para meter ceros y unos. Es lo que me va a determinar el número de decimales que necesito. Normalmente en matemáticas o en cálculos, cuando hacemos cálculos técnicos, a mí al menos siempre me surgía la duda. ¿Cuántos decimales tenemos que usar? La pregunta del millón, ¿no? Cuando estás en un examen de física o de matemáticas. ¿Cuántos decimales hay que usar? Y ahora os lanzo yo la pregunta. ¿Cuántos decimales hay que usar? Pues no lo sé. Mi respuesta es, no sé cuántos decimales hay que usar. Los decimales que se usan dependen de para qué. Si estoy calculando, por ejemplo, la velocidad de un avión y la voy a dar en metros por segundo, yo creo que no tiene mucho sentido dar el resultado con decimales, porque probablemente no tenga ningún sistema de medida de velocidad de un avión en metros segundo que tenga esa exactitud, es decir, no voy a poder medirlo. Estoy dando, por ejemplo, una temperatura, la temperatura ambiente de esta sala. ¿Es necesario dar decimales? Normalmente los cronotermostatos y esto como mucho te dan un decimal. Hay, yo qué sé, 19,2 grados. Los hay incluso que lo dan con un decimal, pero acaba siempre en 0 o en 5. O sea, te lo dan, la resolución que tienen es medio grado arriba, medio grado abajo. Depende de para qué, yo necesito más o menos decimales. Estoy calculando, por ejemplo, no sé, una magnitud que va a salir del orden de las 100 milésimas, pues necesitaré un montón de decimales para poder representarla. Bueno, luego está también el recurso de las potencias de 10, ¿no? Con exponente negativo y demás. Pero que el número de decimales normalmente depende de qué estoy midiendo. En el autómata lo mismo. ¿Cuántas posiciones voy a necesitar? Depende de lo que esté calculando. Vale, luego pasaríamos al hexadecimal. Mismo que hemos dicho, pero base 16. ¿Vale? Base 16. Aquí hay un ejemplín con el sistema hexadecimal. ¿Cuál es el problema del hexadecimal? Que 16 no es el número más cómodo del mundo para andar haciendo potencias. El 2 todavía, pero el 16, pues como que no. ¿Vale? En el examen, los cálculos de hexadecimal y tal lo vamos a hacer todo a mano. Los números que os voy a poner en hexadecimal van a tener como mucho 2, como mucho os pondría 3 cifras. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ponerse a operar a mano con más cifras echamos la vida. Yo el primero, ¿eh? La capacidad de cálculo manual al final se va perdiendo cuando uno utiliza la calculadora y... Pero bueno, lo vamos a hacer manualmente porque esto la calculadora nos lo hace todo, no tiene gracia. Que sabéis usar la calculadora, entiendo ya que no es muy complicado. Pero bueno, para poder sacar algún numerín a mano, lo que tendríamos que hacer en este caso sería multiplicar por las potencias de 16, que es la base. Los signos que utilizamos en el hexadecimal, pues los 10 que tenemos del decimal, ¿vale? Llegamos hasta el 9 y a partir de ahí, como ya no tengo más símbolos para representar números, pues robamos letras. Cogemos la A mayúscula, la B mayúscula, la C, la D, la E y la F. Y así ya tenemos 16 símbolos distintos para todas las cifras. El valor que tiene en numérico, esto me representa el 10, esto sería el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿vale?
Tendría del 0 al 15, que hacen un total de 16. Cuando estáis en un programa de fotos, en un programa de retoque fotográfico, en un programa de vídeo también, en cualquier cosa en un ordenador que maneje imágenes, los códigos de colores se dan con este sistema. Mejor veis el, no sé, el 000, ¿vale? O el FFFF, ¿vale? Todo eso representan números en binario mediante números en hexadecimal. Lo pone en hexadecimal porque es más corto, ¿no? Porque es más corto, ¿vale? Y esto normalmente os lo da pues en RGB, ¿no? Un color para la R, otro para la G y otro para el B. Ahí es quizás el sitio donde podéis ver así de manera más común números en hexadecimal. Internamente en el autómata muchas veces, cuando quiere representarme un número en binario que es muy grande, me lo da en hexadecimal, porque es más simple. O para introducir números en una parte del programa, números binarios que son muy largos, por ejemplo, una máscara que yo ponga para una operación en binario, una AND, una OR, se suelen dar en hexadecimal porque es más corto, ¿vale? Es más fácil de ver. El hexadecimal con el binario tiene una cualidad que es muy interesante. Si os fijáis, la base del sistema hexadecimal es una potencia de la base del sistema binario, ¿vale? 16 es 2 elevado a la 4. Eso hace que haya una equivalencia directa, o pueda hacer una equivalencia directa, o un paso directo, de números en binario a números en hexadecimal. Si yo cojo un número binario y lo divido de derecha a izquierda, de 4 en 4 dígitos, y convierto cada uno de esos bloques de 4 dígitos a hexadecimal, tengo automáticamente el número binario en hexadecimal. De ahí esa representación que se utiliza en los programas y en el PLC, viene de ahí, de que la base del sistema hexadecimal es una potencia de la base del sistema binario. Y entonces me va a permitir representar de manera compacta el sistema binario de 4 en 4 dígitos. ¿Vale? Y tendréis el 1794E5, que es todo ese pedazo de número que tengo ahí en binario. ¿Vale? En este caso, pues reduzco a una cuarta parte el número de cifras, ¿no?, que yo necesito para representar. Es mucho más compacto. ¿Vale? Cuanto la base es mayor, en cuanto la base de un sistema de numeración es más grande, el número cada vez es más pequeño, más compacto. ¿Vale? El sistema binario, que es muy fácil y muy cómodo para que los circuitos digitales puedan hacer cálculos internamente, es muy incómodo para manejarlo porque las cifras son muy grandes, me salen números enormes. Todo tiene su ventaja y su inconveniente. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, el binario al final, como las máquinas les es muy fácil operar en binario, la IA, por ejemplo, ¿no?, que tanto se habla ahora de la IA. La IA está continuamente tomando decisiones, haciéndose preguntas de verdadero o falso, de 1 o 0. Cualquier problema que tú le digas, lo que le hablas ahora, ¿no?, coges ahí el Gemini y le empiezas a contar la brasa, contarle tu vida, para que te diga algo, y está empezando a hacer operaciones ya a tope, 0-1. Cada pequeña cuestión que tú le estás planteando lo va dividiendo en una cuestión de verdadero o falso. Bueno, una cuestión no, en varias cuestiones. Va creando un árbol de decisión y al final de ahí saca o elabora la respuesta que a ti te da. Claro, tiene que hacer millones de operaciones en un segundo, pero muchos millones de operaciones en un segundo para poder conseguir eso. De ahí, ¿no?, el tema del agua, de la escasez del agua y que se está planteando ahora con los centros de cálculo estos de la IA y todo eso. Claro, tiene que tener ordenadores, una pila de ordenadores, un montón de electrónica funcionando a tope, se calienta mucho y para calentar hay que refrigerar y entonces cualquier centro de estos de datos necesita agua en abundancia para poder refrigerar. Y ya algunos, iba a decir los cenizos de siempre, ya están poniendo grito en el suelo, grito en el cielo, porque, jolín, es que se gasta mucha agua y tal. Y todo lo que hacemos al final tiene un coste, ¿no?, de alguna manera o de otra. Bueno, pues las operaciones estas en binario de cualquier máquina tienen su coste también. Toda la electrónica calienta muchísimo, ¿eh? Ya lo veréis también en el PLC cuando trabajemos con él, aunque nosotros no lo vamos a meter a tope, pero que todo calienta. Bueno, ahí tenéis en los apuntes ejemplos y demás. De esto
simplemente saber hacer las conversiones, ¿vale? Hay otro sistema, que es el BCD, que este lo vais a oír hablar, que este no es propiamente un sistema de numeración, sino un sistema de representación. El BCD consiste en lo siguiente. Lo mismo que hacíamos con el hexadecimal, a ver dónde tengo el ejemplo, ya lo perdí. Esto de aquí, pasar de un número binario a un número hexadecimal, pues esto es representar un número decimal en binario. Yo, por ejemplo, tengo el 137 decimal y lo que hago es representar cada cifra decimal como un número en binario. Es decir, el 7, que sería 4 más 3, ¿no? Que sería 1, 1, no, 4 y 3, 7, así. 4, 2, a ver, que estas horas de la mañana todavía no tengo yo el cerebro en orden. Así, ¿vale? Ese sería el 7. El 3, que sería así, y el 1, que sería así, ¿vale? Pues yo cojo este número y ese sería el 137 en BCD. Cojo cada cifra en decimal y la convierto en 4 dígitos en binario. Esto no es un número en binario, pero si yo hago la conversión ahora de este número binario a decimal, no me va a dar 137, ¿vale? Por eso digo que no es un sistema de numeración, sino que es un código. Es una manera de representar números de otra forma, ¿vale? Esto, bueno, ya no lo vais a ver, probablemente no lo veáis ya nunca, porque esto se utilizaba mucho en la electrónica digital antiguamente. Era una manera de compactar los números para representar, por ejemplo, ¿no? Cuando querían representarte en un display un número binario, te lo representaban BCD. Bueno, porque llevaba menos display, ¿no? Representarlo, menos números. En vez de los 12 que hay aquí, pues con 3 lo haces, con 4 veces menos lo representas. Era por un tema de representación, ¿vale? Pero si alguna vez oís hablar de BCD, el BCD es eso de ahí. Lo mismo que hacemos con el binario y el hexadecimal, pero con el binario y el decimal. Claro, esto hace que en el BCD no todos los números tienen sentido, ¿no? No puedo tener, por ejemplo, esto. Si pongo que esto es un número en BCD, eso es mentira, porque esto no existe en decimal. ¿Vale? Eso es el 15, y el 15 no existe en decimal. Este número en BCD me daría un error, ¿vale? Si yo meto esto a cualquier sistema que utilice BCD, lo que me va a dar va a ser un error. ¿Sí? Venga, más cosas que hace aquí. Pasaba a las funciones lógicas. ¿Qué son las funciones lógicas? Las funciones lógicas son las funciones que están dentro de lo que llamamos el álgebra de Boole. ¿Y qué es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole es un álgebra que realmente nos hemos inventado, se inventó ese señor, que era ingeniero, fue el que se inventó todo este tema del álgebra de Boole. Tardó además, como era ingeniero, que los matemáticos admitiesen todo esto, porque era un ingeniero que para un matemático es un ser que está en una escala evolutiva inferior. Entonces, no se lo tomaron muy en serio a este hombre hasta que, bueno, se vio que eso funcionaba, ¿vale? Y creó un álgebra. Un álgebra es como llaman en matemáticas a una estructura, ¿no? Cuando tienes un conjunto y defines un par de operaciones y se cumplen una serie de propiedades, a esa estructura, a esos números, a ese conjunto de números con sus operaciones y sus propiedades, lo llaman álgebra, ¿vale? Bueno, pues con el 0 y el 1, este hombre se construyó un álgebra que, bueno, tuvo al menos la suerte de que le dejaron ponerle su nombre, el álgebra de Boole. ¿Qué dos operaciones son las que definen ese álgebra? Pues son la suma lógica y el producto lógico, que son estas dos que aparecen aquí, ¿vale? Producto lógico y suma lógica. Luego tengo la negación, que es la propiedad del elemento opuesto, y a partir de ahí se pueden construir todas las propiedades y todo lo demás del álgebra de Boole. Bueno, ¿cuáles son esas funciones lógicas? Para definir una función lógica lo que utilizo es la tabla de verdad, que son estas tablas que aparecen aquí, ¿vale? Eso es una tabla de verdad. Vale.
las funciones quedan completamente definidas. Hay una diferencia con este álgebra y álgebra que nosotros utilizamos habitualmente. Si yo, por ejemplo, doy esto, doy esta función, y digo que x pertenece a los reales, esto es para que el que no le gustan las matemáticas ya le entre un respingo por la espalda de horror. ¿Eso qué es? ¿Qué es esa función? Y igual a x cuadrado, ¿qué es? Nada, no es nada. Es una igualdad, bien, es un buen comienzo. Es una igualdad. Hay un signo igual, me está igualando una letra y, que significa que es una función, con una variable, que en este caso le llama x, y la está elevando al cuadrado. ¿Qué función es esa? Algo elevado al cuadrado. Esto es lo que hacía Jesús con sus discípulos. Cuando Jesús contaba algo a sus discípulos, ¿qué era lo que contaba? Él no te decía, hola bro, ¿qué pasa? ¿No llamaban a las historietas que contaba Jesús? Perdón, ¿eh? Me están oyendo. Una parábola, ¿no? Pues eso es una parábola. Si yo represento esto, es algo así, ¿no? Aquí la x, aquí la y, la puedo representar así, puedo decir, hacer esta tabla, ¿no? Y empiezo a poner números aquí. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la y? 0. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale la y? 1. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale la y? 2 al cuadrado, que es 4. Para 3, 9. Vale. Puedo representarla en una tabla dando algunos valores. Pero ¿cuántos valores tengo aquí en este eje? Tengo infinitos valores. Si estoy en los reales, los números reales son infinitos. Yo no puedo dar una tabla como esta con todos los resultados de la función. Por eso utilizamos habitualmente en las funciones que manejamos en el álgebra normal con los números reales, utilizamos una función, una expresión analítica, ¿no? Y igual a x cuadrado, por ejemplo. Y a partir de esa expresión yo hago cosas con ella, pues hago una derivada, hago una integral, amargo la vida a los niños que tienen que estudiar matemáticas y luego les hago infelices porque piensan que no saben matemáticas cuando sí las saben, pero bueno, les han convencido de que no se les dan las matemáticas. Aquí va a ser mucho más fácil. Aquí, como solo tenemos dos números, si yo tengo una función de dos variables, fijaros que estos son los números reales y es una variable, ¿eh? Y ya tengo infinitas soluciones y ya no puedo manejar nada. Bueno, pues en los números en binario, el conjunto de los números en binario, el 0 y el 1, si tengo una función de dos variables, como va a ser este caso el producto lógico, yo tengo solo 4 soluciones posibles a esa operación. Como tengo dos posibles combinaciones de la A, en este caso la variable A, y dos posibles combinaciones de la B, voy a tener solo 4 posibles resultados. Bueno, pues la manera de definir la función es dar todos los resultados que tiene esa función. Cuando la A vale 0 y la B vale 0, la función vale 0. Cuando la A vale 0 y la B vale 1, la función vale 0 también. Cuando la A vale 1 y la B vale 0, la función vale 0. Y cuando la A vale 1 y la B vale 1, es el único caso donde la función vale 1. Ya tengo completamente definida la función. Esta tabla de verdad, que es como se llama esta tabla, todo esto de aquí es la definición de la función. Y queda definida para cualquier valor posible, que son esos 4. Bueno, es una ventaja, manejamos un conjunto cerrado de soluciones, lo cual nos lo pone bastante fácil. Por eso es el sistema ideal para los ordenadores, porque todo va a estar cerrado. Al final, para llegar a un resultado, yo voy a poder llegar tarde o temprano. Es una cuestión de lo rápido que yo vaya a poder comprobar todas esas combinaciones, ¿vale? Por así decirlo. Realmente como un ordenador opera con esto es probando resultados, va sustituyendo, digamos, hasta que llega a la solución. Si tengo 3 variables, bueno, pues ahora tendré 2 elevado a la 3 combinaciones distintas, ¿no?
que serían 8. Paso de 4 al doble, que serían 8. Y fijaros que sigue la misma lógica. Vale 0 la función para todos los valores, excepto cuando todas las entradas, todas las variables son 1. Entonces, una función AND podríamos resumirla como la función que solamente vale 1 cuando todas las variables valen 1. En cualquier otro caso vale 0. 1 cuando todas las variables valen 1. Cuando yo hago esto en un circuito, de los que estamos haciendo ahora, eso es una función AND también. ¿Cuándo se enciende el relé K3A? Cuando los 3 contactos están cerrados, ¿no? Están activados. En el momento en el que haya cualquiera de ellos desactivado, el relé está apagado, porque estoy abriendo el circuito en cualquiera de los 3 puntos. Eso es una función AND. Y esto podría decir que la expresión lógica de esta rama del circuito sería K3A, que es el receptor, sería la función, es igual a S1 multiplicado por K1A multiplicado por K2A. Los contactos que tengo aguas arriba son las variables y el receptor que tengo aguas abajo es la función. En este caso, el estado de K3A es función de los valores que toman S1, K1A y K2A. Función AND. La función OR, su definición, esas tablas de ahí. La función OR solamente vale 0 cuando todas las entradas valen 0. Hay un principio en el álgebra de Boole, que os lo pondrá por ahí en los apuntes, que es lo que llamamos la dualidad. Dualidad, que me dice que todo lo que digo para los ceros con la función OR, lo digo para los unos con la función AND. ¿Vale? Y dualidad. Todo lo que digo para los ceros con la OR, lo digo para los unos con la AND, y viceversa. Todo lo que digo con los ceros para la AND, lo digo para los unos con la OR. En este caso es un ejemplo claro. Si la AND era, que solamente es 1, cuando todas las variables de entrada son 1, aquí solamente es 0 cuando todas las variables de entrada son 0. Es decir, la OR y la AND son dos operaciones que son duales. Se comportan de manera muy similar, pero opuesta de los ceros con los unos. ¿Vale? Es decir, aquí voy a tener encendido activada la función, el circuito, para cualquier combinación, excepto en un único caso, que es cuando estén apagadas todas las variables, cuando sean 0 todas las variables. En contactos, que es lo que hemos manejado hasta ahora, si yo pongo esto de aquí, esto es una función OR, contactos en paralelo se comportan como una función OR. ¿Vale? Yo aquí diría que K3A es la suma lógica, la función OR de K1A más K2A más S1. ¿Vale? Suma lógica. Aprieto cualquiera de ellos que active el K1A, el K2A, el S1, el relé K3A se enciende. Solamente cuando estén los 3 apagados, el relé va a estar apagado. Bueno, tengo la lógica de la negación, que es el elemento opuesto. Si la variable de entrada es 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, la salida es 0. En cableado, el contacto normalmente cerrado, ¿vale? Si yo tengo un pulsador con contacto normalmente cerrado, ¿vale? Y aquí pongo con un único receptor. Vale. Si está en reposo, S1 vale 0, K1A está activo, ¿no? Es 1, el relé está activado. Si pulso y abro el contacto, el relé se apaga, sería 0. La lógica que tiene el contacto cerrado en cableado, en lógica cableada, es la lógica de la negación, la función NOT. ¿Vale? Se suelen llamar por su nombre en inglés, NOT, AND, OR. ¿Vale? El AND lo llamamos producto lógico y utilizamos el punto o el aspa de multiplicar, como si estuviésemos multiplicando en el álgebra normal.
La suma lógica, utilizamos el símbolo de la suma y para la negación ponemos una línea encima, ¿vale? Si esto lo hacemos en texto, escribimos, por ejemplo, en el examen que alguna pregunta hay que escribir en el Classroom, en un cuestionario, y no tengo ese símbolo de la barra arriba, lo que hacemos es poner un apóstrofe, ¿vale? O ponerle un asterisco justo detrás. Bueno, el asterisco no, porque es la multiplicación. Le podéis poner eso, hay gente que le pone también una barra. La barra esta inclinada que hay encima del 7. Lo mejor es el apóstrofe, que es lo más claro, ¿vale? Se lo pongo detrás, os indico que esa variable va negada. En los tiempos de las máquinas de escribir se hacía así mayormente. Venga, más funciones que tenemos, que las visteis por ahí, la NANZ y la NOR, que no son más que negar la salida de una ANZ o negar la salida de una OR, ¿no? Serían lo contrario. Con todo ello, y luego tengo la SOR o OR exclusiva. Esta solamente es 1 cuando tengo un número impar de entradas a 1. Se ve muy bien en la de 3, en esta de aquí. ¿Vale? Si os fijáis en esta tabla de aquí, tengo un 1, la salida es 1. Cuando tengo dos unos, como es un número par de entradas a 1, la salida es 0. ¿Vale? Solamente cuando hay un 1 o 3 unos, la salida es 1. Con dos variables es más sencillo porque es solamente las dos del medio, ¿no? Cuando tengo un único 1 en una entrada, la salida es 1. Eso es la O exclusiva. Hay una combinación de contactos que funciona exactamente igual que esa función, que es esto. Tenemos todos en casa, además. Aquí la función es la lámpara. ¿Qué circuito es ese? Una conmutada desde 2 puntos, ¿no? Una conmutada desde 2 puntos es una función SOR. Activo cualquiera de los dos y cambia el estado de la lámpara, ¿no? En ese estado de ahí que represento, que es el de reposo, la lámpara está apagada. Si yo cierro el de arriba, si cierro aquí, la lámpara enciende, ¿no? Se enciende. Si cierro abajo, la lámpara se enciende. Y si cambio los dos de posición, la lámpara está apagada, no puede pasar la corriente. ¿Vale? Función o exclusiva o SOR. ¿Por qué triunfó este señor, el ingeniero, con su álgebra de Boole? Porque es que nos sirve para explicar cómo funcionan un montón de cosas. Es que en la práctica es muy útil. Él realmente se lo inventó para eso, para poder aplicarlo en la práctica. La diferencia al final que radica entre un ingeniero o un técnico en general, ya no digo un ingeniero, alguien que se dedica a la técnica, tecnología, como vosotros, y alguien que se dedica a la ciencia, es que el planteamiento es completamente el inverso. Alguien que se dedica a la tecnología parte de un problema práctico que tiene que solucionar. Para solucionar ese problema, al final, que tiene que recurrir a un conocimiento científico, ¿no? Tiene que saber física, tiene que saber algo de matemáticas, tiene que saber materiales sobre todo, que es muy importante. Esa parte más importante de la tecnología es la ciencia de materiales. Y a partir de ahí, tiene que saber economía, tiene que saber algo de un concepto de la solución técnico-económica y a partir de ahí, componer su solución. Al científico le da igual que eso sirva para algo. El científico, con tal de que le salga el experimento y lo demuestre en un laboratorio, a él ya le vale. El planteamiento es el inverso. Luego, bueno, tampoco es cierto, ¿no? Porque hay científicos que sí que terminan el proceso y lo acaban aplicando a algo práctico, pero digamos que el planteamiento es al revés. En este caso, el planteamiento que yo quiero que hagamos es ese, de partir de lo práctico del caso concreto del ejemplo y a partir de ahí, bueno, tenemos que estudiar alguna cosilla pues para poder resolverlo. Ahí tenéis en los apuntes todas las equivalencias de las funciones lógicas con los contactos, ¿no? Que os estaba poniendo antes. Las propiedades, estas me las paso rápido porque las explicaba ahí en el vídeo. De aquí va a ser muy relevante esta de aquí, la ley de absorción, porque es lo que vamos a utilizar en el método de Carnot para simplificar.
Lo que yo estoy aplicando cuando aplico Carnot realmente es esa propiedad. Si yo tengo una expresión algebraica, por ejemplo esta expresión de aquí, imaginamos una función de 3 variables. Tenéis esa expresión. Yo podría simplificar esa expresión simplemente aplicando estas propiedades, ¿vale? ¿Es práctico? No. Yo en su día lo tuve que hacer. Y llegabas al final del ejercicio y siempre te quedaba la duda, esto lo había hecho bien, me habré quedado alguna por el camino, porque en el orden que la vas aplicando influye en cómo te va quedando y lo bien o mal que vas a ver el siguiente paso. Y no hay realmente un orden predefinido que te digan, bueno, primero aplicas esta, luego aplicas la otra. No, no, tienes que ir aplicando según el entendimiento te vaya dando. Por eso, para simplificar, surgen los métodos sistemáticos, ¿no? Que es los que se empiezan en esta parte de aquí, donde os explica lo que es un min término, lo que es un max término, ¿vale? Y luego os aplica el método de Carnot, ¿vale? Que es el único. Hay más métodos, pero aquí el único que contemplamos es ese, que es el más extendido. Por aclarar cosas de aquí. Bueno, imaginaos que tenéis una función definida por su tabla de verdad. Yo tengo, por ejemplo, el funcionamiento de una instalación de un receptor que quiero que se active en unas determinadas condiciones de los sensores que yo tengo en esa planta que estoy controlando. Vale, yo puedo dar todas las condiciones de funcionamiento, suponiendo que sean sensores de tipo binario, 0, 1, yo puedo dar todas las combinaciones. Si la función, lo que yo estoy controlando, depende únicamente de esas combinaciones de las entradas, estamos en lo que llamamos un sistema combinacional. Depende solo de las combinaciones de las entradas. Si meto el factor tiempo o meto memoria, ya no estaría en un sistema combinacional, ya no lo puedo solucionar como estos ejercicios que vamos a ver en este tema, en esta parte. ¿Vale? Me explico. Yo tengo una conmutada que vimos antes, que el estado de la luz depende únicamente de la posición de los conmutadores, eso es un sistema combinacional. ¿Vale? Yo solo voy a tener, si tengo 2 conmutadores, pues 4 combinaciones. Y el estado va a ser siempre el mismo en función de las 4 combinaciones de los conmutadores. Pero si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una instalación donde yo tengo un pulsador, le doy al pulsador y la lámpara se enciende, y luego le vuelvo a dar al pulsador y la lámpara se apaga, yo hay situaciones donde tengo el pulsador en reposo y la lámpara está encendida o está apagada. Quiero decir, el estado de la función de la salida no depende de las combinaciones de las entradas, depende de la combinación de la entrada junto con el estado anterior que tenía. Si yo tengo la luz apagada y pulso, en ese momento en el que pulso, como anteriormente está apagada, me la enciende. En cambio, cuando está encendida, si pulso, vuelve a ver el estado anterior. ¿Cómo estaba la lámpara encendida? Entonces lo que hace es apagarla. Cuando depende del tiempo, de un estado anterior, es decir, de una memoria, estoy en un sistema ya con memoria, que es distinto. Son los que veremos ya desde el punto de vista de la lógica cableada, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo esto, el circuito que hemos hecho, que vamos a hacer 200 veces, ese de ahí, ¿ese es combinacional o es un circuito con memoria? Este es con memoria. Hay una pista clave para saber si algo tiene memoria, que es esta de aquí. Si la función, que en este caso es el relé, tiene un contacto de sí mismo aguas arriba, es decir, la función depende de sí misma, es que ese circuito tiene memoria. Yo puedo sacar una operación lógica de aquí, puedo hacer, o puedo decir, si lo expreso como una función lógica, que K1A es igual a S1 negada por paréntesis, tengo 2 en paralelo que son una suma, sería S2 más K1A. Las ecuaciones lógicas que os pregunto ahí en la práctica, en las fichas.
Vale, minutín y pasamos a hacer taller, ¿vale? Las funciones lógicas que os preguntan en la práctica es hacer eso de ahí, la expresión lógica equivalente. Bueno, en la última hora vamos a hacer el paso de las funciones a los circuitos y viceversa, ¿vale? Y mañana veremos ya los ejercicios de simplificación de las funciones, para ver si con eso nos queda ya visto todo. Ahora pasamos al taller.